su permiso, señor presidente. Buenas tardes, señor secretario. Nos da mucho gusto recibirlo en este recinto legislativo, máximo foro de la nación, para profundizar en el análisis sobre la situación económica de nuestro país. Compañeras y compañeros legisladores, el Legislativo reconoce del Ejecutivo al haber presentado el paquete económico en tiempo y forma. En ese sentido, resulta esencial discutirlo responsablemente, vigilando los recursos y garantizando los derechos sociales de la población para asegurar a los mexicanos una mejor calidad de vida, considerando las condiciones macroeconómicas que vivimos hoy en día. Frente a un escenario internacional incierto de grandes cambios, de bajos precios del petróleo y ante el posible aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, México debe fortalecer la eficiencia del gasto público. Por ello, el presupuesto de egresos de la Federación debe ser un instrumento que apoye la economía de los ciudadanos y privilegie los sectores que presentan mayores carencias sociales. Es importante destacar que mientras en otros países se han hecho revisiones correctivas al gasto público, en México el gobierno federal actuó responsablemente y presentó un presupuesto integral, preventivo y proactivo. El paquete presenta un trabajo conjunto entre las dependencias de la Administración Pública Federal, entidades y empresas productivas, atendiendo las necesidades de los grupos más vulnerables de la sociedad mexicana y priorizando el gasto en seguridad, salud, educación y ciencia. Asimismo, refrenda el compromiso por mantener las finanzas públicas sanas y certidumbre tributaria sin incrementos en tasas impositivas y o mayor endeudamiento. En ese sentido, se observa un ajuste importante al gasto corriente, reduciendo servicios personales y gastos de operación, protegiendo áreas prioritarias y fundamentadas en un sólido marco legal. Qué bueno que el gobierno federal ponga el ejemplo y se adelgace. Tenemos que reconocer que contamos con un gobierno obeso que creció mucho hacia adentro y que no aprovechó los enormes excedentes petroleros que se tuvieron durante la primera década de este siglo. Necesitamos un gobierno que cueste menos y que gaste mejor. En el Partido Verde reconocemos que el proyecto de presupuesto responde a la exigencia ciudadana que nos pide un gobierno eficaz, que sea más ágil y menos burocrático. Por ello, aplaudimos que los programas se hayan revisado a fondo y que se elimine todo lo que no funciona, que dichas decisiones se sustentaron en las recomendaciones del Coneval, la evaluación del desempeño de los programas a través del presupuesto basado en resultados y el enfoque base cero. Avalamos el que hayan desaparecido los fondos como el de pavimentación, que eran parte del ramo 23, que se distribuían de manera discrecional y que mucho se abusó de ellos. Tenemos la seguridad de que la reingeniería del gasto será clave para una mejor asignación de recursos y su uso eficiente. Esto ayudará a priorizar los programas y acciones del gobierno que contribuyan al desarrollo social y den continuidad a la estabilidad económica del país. Señor secretario, quisiera solicitarle que explicara con mayor detalle a esta Asamblea en qué consistió la reingeniería del gasto público y qué elementos la componen.
¿Qué papel jugaron las evaluaciones a los programas sociales en la propuesta de asignación de recursos? ¿Y cuáles fueron los criterios para determinar los programas y proyectos de inversión? Por sus respuestas, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Ordaz. Tiene la palabra señor secretario Videgaray, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Con su permiso, señor presidente, gracias, diputado Ordaz. El proyecto de presupuesto de egresos para la Federación de 2016 está formulado, en primer lugar, con base en lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Presupuesto. Una ley de presupuesto que obliga a que el decreto que se propone se estructure a partir del Plan Nacional de Desarrollo y de la evaluación de los programas. Tenemos un Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño y además contamos con las evaluaciones que realiza Coneval respecto a la contribución de los distintos programas de gasto público para las finalidades sociales. Además de cumplir con lo establecido en la Constitución y en la Ley de Presupuesto, en este año aplicamos un enfoque o una metodología que llamamos base cero, que no es otra cosa que revisar desde el origen todos y cada uno de los programas presupuestarios. El primer eje para la propuesta de presupuesto es una revisión integral de los programas, de la estructura programática. Se propone reducir la estructura programática, en lugar de 1.097 programas, pasar solamente a 851. Le doy dos ejemplos de programas que se propone fusionar. En Sedesol existen el programa, por un lado está Prospera, programa de inclusión social, y por otro lado tenemos el programa de apoyo alimentario, que son programas que incluso en la práctica a veces se duplican o incluso compiten. No se propone eliminar los presupuestos de estos programas, lo que sí se propone es fusionarlos en una sola administración del programa. Eso nos va a permitir ahorrar en burocracia porque no se necesitarán dos administraciones para dos programas que cumplen un mismo objetivo y podremos tener además un mejor control del gasto, de materia de eficiencia y de transparencia. También en materia de vivienda, también en el ramo 20 de desarrollo social, existen dos programas, el programa de vivienda digna y el programa de vivienda rural. En la práctica, tras el examen de estos dos programas, identificamos claramente que van a en muchos casos a la misma finalidad y que a veces compiten por los mismos beneficiarios. Esto genera ineficiencias y duplicidades en el gasto. Por lo tanto, se propone fusionarlos en uno solo, en el programa de apoyo a la vivienda. No se disminuyen los fondos de estos programas, pero se tendrá mayor eficiencia en el gasto. Como prioridades, se destacan 74 programas. ¿Por qué de estos 851 programas se propone designar como altamente prioritario 74? Porque según Coneval, de la evaluación que hace de los programas, estos 74 programas son aquellos que contribuyen de manera sustancial, altamente prioritaria, a dos objetivos: la disminución de carencias sociales y el incrementar el acceso efectivo a los derechos sociales. Le pongo 4 ejemplos de programas que, según Coneval, cumplen con estos dos propósitos y que, por lo tanto, en el programa de presupuesto de egresos se protegen en los montos de asignación. El Programa Nacional de Becas, el Programa de Apoyo al Empleo, el Programa de Educación para Adultos del INEA y el Seguro Médico Siglo XXI. Son 4 ejemplos de estos 74 programas que según Coneval son altamente prioritarios para estos dos fines y que por lo tanto, utilizando esta evaluación externa, se reflejan en los montos propuestos en el presupuesto. Hay otros 3 ejes. Está el de la estructura programática, la estructura orgánica. Lo que hicimos fue comparar las estructuras orgánicas de todas las secretarías y todas las dependencias gubernamentales y desarrollar lo que es estrictamente indispensable que deben de tener y ajustar, lo que estamos proponiendo es ajustar esas estructuras a esta estructura mínima indispensable y eliminar todo lo demás. De esta manera se logran reducciones importantes, tanto en servicios personales como en los gastos de operación. Para los gastos de operación se propone solamente los ramos administrativos, esto es, solamente del Poder Ejecutivo, se propone una reducción de 24,000 millones de pesos. Esto se logra gracias a una racionalización de las estructuras operativas.
Y con respecto a los programas y proyectos de inversión, ante la situación de las finanzas públicas y la necesidad de actuar con responsabilidad, se propone priorizar con base en aquellos programas que garantizan un mayor beneficio social, es decir, que están mejor evaluados y que tienen completas sus factibilidades, su manifestación de impacto ambiental, los derechos de vía, los proyectos ejecutivos, de tal manera que sea un gasto que sí pueda ejercerse y que se ejerza donde tendrá un mayor impacto. Así está construido el presupuesto con base en principios de austeridad y de eficiencia. Muchas gracias, señor diputado. Gracias, secretario Videgaray. Tiene ahora la palabra del mismo grupo parlamentario del Verde Ecologista, el diputado Javier Herrera Borunda, hasta por 3 minutos para hacer sus comentarios. Gracias. Con su venia, presidente. Muchas gracias, doctor Videgaray, por sus respuestas y por sus conceptos. Quisiera solamente resaltar algunos puntos que me parecieron importantes. De acuerdo con cifras de Coneval correspondientes al 2014, el 46.2% de la población de México se encuentra en condiciones de pobreza. Esto representa un gran reto del cual se hacía referencia al principio de esta ronda de preguntas. En este sentido, debe ser una prioridad del gobierno combatir la pobreza y apoyar a los sectores más vulnerables de la población, no solo a través de programas sociales, sino también ofreciendo acceso a infraestructura social básica. Con la finalidad de lograr estos objetivos, es importante destacar que el Gobierno federal ha considerado al Coneval, institución que norma y evalúa las políticas de desarrollo social, reconocida por su credibilidad y rigor técnico para generar información objetiva. Gastar menos, pero gastar mejor a través de un rediseño del PEF, con el objetivo de asignar los recursos a los proyectos de inversión que sean más benéficos para la sociedad, es un gran acierto, señor secretario. Por esto, celebramos que se haya privilegiado el gasto en 74 programas prioritarios que tienen como objeto el combate a la pobreza, que mitigarán en gran medida las carencias y garantizarán un mayor acceso a los derechos sociales. Reconozco el esfuerzo que se ha realizado por parte del Gobierno federal para disminuir estos porcentajes de pobreza con acciones claras, con rendición de cuentas y poniendo el ejemplo. Claro, había que apretarnos el cinturón y se hizo valientemente. Es muy importante bajar el gasto corriente de las instancias gubernamentales y hacer uso eficiente de los recursos federales que son patrimonio de todos los mexicanos. Asimismo, exhorto a todas las dependencias de la Administración Pública Federal y en especial, señor secretario, a la que se encuentra a su cargo, para que la transparencia y la rendición de cuentas, eje transversal en esta reingeniería, la cual ya nos explicó y ha abundado, se concrete en informes puntuales y accesibles para todos los ciudadanos y que con resultados medibles que permitan las acciones correctoras correspondientes, la sociedad sea partícipe. Reitero el compromiso de este cuerpo legislativo y también, muy en especial, el del Partido Verde Ecologista. Es nuestro deber hacer del presupuesto una herramienta que permita el acceso a los derechos sociales y que garantice elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Todo esto con base a un manejo responsable de las finanzas públicas, así como con la estabilidad macroeconómica y el incremento del bienestar de las familias mexicanas, siempre apegado a derecho y resultado de un análisis exhaustivo que haremos en los siguientes días del presupuesto. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Herrera.